Vamos a hacer la presentación de puntos críticos de actores de la cadena de abastecimiento. Introducción. Una de las empresas de construcción que opera en el sector minero, petróleo, gas e infraestructura que desarrolla proyectos en Colombia y en el país, contando con un talento humano, idóneo y de capacidad, además que los equipos para ejecutar los proyectos de la presentación de trabajos, se dispone de manera global la ejecución de proyectos y cómo se dan a diferentes pasos para la ejecución del mismo. Objetivo social. La empresa Construicol S.A. tendrá como objetivo principal la comercialización de repuestos para maquinaria pesada, bien sea de marcas de equipos eléctricos y partes en general para excavadoras, retroexcavadoras, bulldozer, cargadores, compresores, pantallas eléctricas, torres e iluminación, martillo hidráulico y partes de repuestos en general. Representa a otras sociedades en mercados para la importación y exportación de repuestos a nivel nacional e internacional. Servicio de mantenimiento preventivo de máquina pesada y liviana, planas, sistema eléctrico, etc. En esta imagen vemos las marcas de las clases de maquinaria pesada para los que se le venden repuestos. Y vemos un cuadro donde están los tipos, los actores y las responsabilidades, donde las 3 primeras son directas y las 3 segundas son indirectos. Los proveedores son los que nos suministran los equipos y repuestos. El cliente es el que solicita el equipo o partes de repuestos. El intermediario aduanero es el que nos facilita la entrada de origen o la salida hacia donde van la maquinaria. Los actores pues son los responsables, los transportadores son los que nos realizan el traslado de elementos a puertos o zonas de cargas y los maquinarios son los mecánicos, perdón, son los que realizan la revisión y ajustes de los repuestos o piezas. Roles de captura están la fecha de fábrica del componente, lote de producción, fecha de importación de entrada al país. El registro de datos del componente, repuestas o equipos tiene la trazabilidad desde su fabricación en el país de manufactura hasta su destino de compra o puesta a trabajar, teniendo en cuenta intermediarios y embalajes. Utilizando con eso se tiene claramente identificado el producto para efecto de garantía por defecto de la fabricación o en la manipulación desde su origen hasta su llegada o destino. Aparte de eso, entonces tenemos acá un esquema general de importación de equipos. Tenemos, como se puede ver, que salen desde un vendedor o desde una casa fabricante, el transporte interno hasta el puerto de carga y el transporte internacional, como se vio en otros trabajos, en otros aspectos del estudio. Cuando ya llegan a puerto colombiano, se descargan los equipos y por transporte interno o dentro del país, en tractomulas o tractocamiones, llegan hasta el punto de ensamble o donde se requieren para trabajar. Para hacer todo este proceso ya lo vamos entonces a explicar en la siguiente diapositiva. Todo el proceso empieza desde la fábrica de equipos cuando se solicita la cotización de los equipos, ya sean equipos, repuestos o componentes de un equipo de construcción. Se hace una solicitud de importación ante el ministerio y se hace el pago del equipo, como se haya acordado con el proveedor.
Esto entonces genera un BL o como un recibo de compra, pues de transporte del equipo, y llega al puerto de carga internacional, en donde se carga y se traslada hasta la ciudad o hasta el país de destino. En el país se descarga en el puerto, ya sea Buenaventura o Barranquilla, en este caso. Y por vía terrestre se dispone hasta donde sea el sitio de descarga o el sitio de trabajo, que pueden llegar a dos partes, pueden llegar al patio de equipos de la empresa o pueden ir directamente a la zona de trabajo o zona del proyecto. Los registros documentales asociados a los procesos logísticos, de este caso de importación de maquinaria pesada, vienen primero como con el primer documento con el que inicia todo es la cotización del equipo, como habíamos dicho anteriormente. Se genera una licencia de importación en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y se paga el equipo, ya sea en dólares, ya sea con divisas, ya sea eso, tiene que ser pues en moneda internacional o en la moneda en que maneje el proveedor. Por eso entonces se habla también de divisas, porque por el valor, por el monto del valor, normalmente se hace a través de divisas o de transferencia bancaria. Se gestiona el BL o documento de embarque, que es donde con el documento con el que el equipo se monta o se carga en el barco de transporte o en el buque de transporte. También se negocian las condiciones en las que se trae y el FOB, que es esto que como veíamos al inicio, es como el Free On Board, que es el documento donde se determinan las condiciones y el valor del equipo para efectos de aduana y para efectos de seguro. Cuando llega al puerto colombiano se nacionaliza el equipo, es decir, se hacen los trámites en la aduana ante la DIAN y luego se transporta, como ya habíamos hablado. Estos documentos deben permanecer en la empresa. La empresa tiene dos tipos de archivos, un archivo activo o archivo en el que está permanentemente moviendo documentos y un archivo muerto o archivo donde reposan todos los documentos pues, que no se necesitan en el día a día. Para eso entonces tenemos que la cotización se guarda un año mientras dura el año fiscal y luego pues pasan a archivo inactivo. Normalmente estos documentos, todos los documentos referentes a un equipo se guardan prácticamente durante toda la vida útil del equipo o hasta que se vende a terceros o se envía a otras actividades. La licencia de importación, lo mismo por 10 años. El BL y el FOB se mantienen por un año, ¿cierto? Porque son los documentos de transporte y traslado de los equipos, entonces se mantienen un año en archivo activo y luego pasan al archivo inactivo. Igual que la nacionalización, que mínimo debe estar durante 15 años o toda la vida útil del equipo, que fácilmente, con buen mantenimiento y los cuidados necesarios pueden ser hasta de 30 años de uso. Los puntos de ruptura o puntos críticos en la cadena de abastecimiento se pueden dar en el embarque de mercancía o en el puesto de salida, ya que como por el volumen y el peso de los equipos, se debe hacer de manera cuidadosa y con todos los cuidados necesarios para que no se generen daños en el equipo ni se generen daños o en los componentes. En el desembarque, pues aplican las mismas condiciones, son equipos muy pesados de más de 20 toneladas, pueden llegar fácilmente a 100 toneladas dependiendo del volumen del equipo y de lo que se vaya a utilizar.
Entonces, por eso es tan importante esto, que no puede ir tampoco con cualquier equipo, sino tienen que ser grúas especializadas para equipo pesado. Y el transporte interno también es un punto crítico por lo mismo, las dimensiones del equipo hacen que sea complicado su transporte porque se debe o transportar por partes o generar los permisos para poder transitar en las vías colombianas con los respectivos controles que tiene, por ejemplo, el guía y el escolta y los permisos en circulación, además de contar con el técnico de vías. Muchas gracias y eso son las presentaciones. Ok, listo, Paola. Don Ismael quedó grabando.